un objeto ardiente se estrella en la Tierra e inicia la era moderna de los ovnis. Se convertiría en el evento de referencia absoluto y el más conocido del mundo, que conecta nuestra realidad al fenómeno extraterrestre. Por más de 7 décadas, el ejército ha negado lo que reportó inicialmente, que habían recuperado un disco volador. Pero, ¿podría existir todavía evidencia de tal evento? ¡Oh, Dios mío! Hay algo allí, tenemos que excavarlo. ¿Hay restos de tecnología alienígena esparcidos por el desierto de Nuevo México? Creo que sostiene algo hecho por otra inteligencia. Nunca había visto algo como eso. ¿Y podrían los materiales ya recuperados revelar pronto la verdad sobre una presencia extraterrestre en la Tierra? Algo grande está ocurriendo aquí. Tengo escalofríos porque están apareciendo algunos elementos que no deberían estar allí. Si la evidencia aún no ha sido descubierta, eso no significa que la evidencia no esté allí. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Los Ángeles, California. Octubre de 2019. El teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos. Hola, Linda. Se reúne Hola. con la periodista e Gusto de investigadora verte. Linda Moulton Howe en una instalación de almacenamiento seguro. Muy bien, Vamos. hagámoslo. Por más de 2 décadas, Linda ha tenido en su poder fragmentos de metal muy inusuales, entregados por alguien que afirma fueron extraídos de una nave extraterrestre. Vaya, es todo una puerta. Muy bien. Bien, con los años he descubierto que esto es muy valioso Sí, y que es mejor guardarlo en algo como una caja de seguridad. sí. Recientemente, el ejército de Estados Unidos ha mostrado interés en hacer sus propios exámenes a estos materiales. Linda está ansiosa por mostrarle a Giorgio qué es lo que ha llamado la atención del ejército. Aquí es donde reside el bismuto magnesio Ahí zinc está, mágico. dentro de la caja mágica. Sí, vamos, lo llevaré aquí y te lo mostraré. He descubierto que desde que recibí esto en 1996 y ha evolucionado con la investigación, se ha vuelto muy valioso ahora. ¿Qué estoy viendo, Linda? Bien, está aquí. ¿Ves todas estas capas? Sí. Cuando lo pones en un microscopio electrónico, Ajá. ves que el lado negro es bismuto puro y tiene de 1 a 4 micrones, que es más o menos el tamaño de una célula sanguínea, y está alternando como un pastel. Sí. Y el tope plateado es una aleación de magnesio Muy bien. y zinc, capa por capa en micrones. Y es casi refractante también. Sí, y cuando lo pones en el sol parece un campo nevado. Y ese es el magnesio zinc. Además de este material en capas, Linda también posee una inusual pieza de aluminio. Según entiendo por un físico, esto es aluminio puro. 99,5% aluminio puro. Hasta donde sé, no podemos producir ese porcentaje. Es decir, esto es increíblemente puro. ¿Y de dónde sacaste supuestamente estas piezas? Provienen de White Sands en Nuevo México, en las afueras de Roswell. ¿Existe una conexión entre Roswell y esta pieza? En julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló en la Tierra, en el desierto en las afueras de Roswell, Nuevo México. Hasta hoy, es el evento de ovnis más famoso registrado. En parte porque fue el propio ejército el que reportó la nave como un disco volador. El 8 y 9 de julio, el periódico tituló:
Ejército captura platillo volador en las afueras de Roswell. ¿Cómo obtuvo el periódico esa historia? Walter Haut. Él era el oficial de información pública del 509 de Roswell, quien dio la historia al periódico. Pero la milicia pronto se retractó de su historia. En pocos días, el misterioso ovni de Roswell recibió un origen terrestre, cuando el gobierno afirmó que la nave caída era solamente un globo meteorológico. La cambiaron y dijeron que era un globo meteorológico. Dijeron que la llevaron a la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea en Ohio. Cuando realmente lo piensas, ¿por qué rayos enviaría a alguien un globo meteorológico al campo Wright para un análisis técnico? Nada de eso tiene ningún sentido, a menos que ese material fuese mucho más exótico y mucho más interesante científicamente que simplemente un globo. Cuando observas el incidente de Roswell, parece ser un rescate, pero también algo codificado. Y, de hecho, hubo testigos en el sitio del accidente antes de que llegasen los militares. En el caso de intentar limpiar el sitio del accidente, debes preguntarte si realmente lo recuperaron todo. ¿A dónde iría ese material y si algo habría sido olvidado por accidente? En abril de 2011, el FBI publicó miles de archivos como parte de su bóveda en línea, incluyendo un informe de 1950 dirigido al director J. Edgar Hoover con respecto a la historia de un informante sobre 3 platillos voladores que fueron recuperados en Nuevo México. Muchos investigadores creen que esto corrobora los rumores de larga data de que el incidente de Roswell involucró no 1, sino 3 ovnis estrellados, y hubo numerosos rumores de otros incidentes reportados durante ese periodo en el área de Roswell y el campo de pruebas de White Sands, que permanecen en su mayor parte desconocidos. Si observas el mundo actualmente, cuando se piensa en un accidente de ovnis, se piensa en Roswell. Ciertamente hubo accidentes en Nuevo México fuera de Roswell. Sabemos que muchos ovnis se estrellaron desde los años 40, como en el 47, 48, 49 y así sucesivamente. ¿Cómo llegaste a estar en poder de estas piezas? Nunca olvidaré el día que Art Bell me llamó y dijo: Linda, recibí una caja con una carta y hay algunas piezas de metal aquí. Dijo: creo que son de aluminio, pero quiero que comiences a investigar. Eso fue en la primavera de 1996. Art Bell fue el fundador y presentador original del programa de radio de larga data y temas paranormales Coast to Coast AM. En 1996, él y Linda comenzaron a recibir envíos por correo de pequeños fragmentos metálicos. Comenzamos recibiendo 2 envíos de un hombre que se identificó en una serie de 5 cartas escritas a máquina y dijo que era un sargento del ejército, que su abuelo había muerto en 1974 y había dejado una caja que tenía un diario y metales. Y el sargento del ejército dijo: quiero que tengan esto y vean qué pueden averiguar. Las cartas detallan cómo el abuelo extrajo los objetos metálicos de una nave cuneiforme mientras trabajaba como miembro de un equipo de recuperación entre Roswell y el campo de pruebas de White Sands en 1948. Art Bell entregó los misteriosos fragmentos y las cartas a Linda Moulton Howe para un estudio más profundo. En junio de 1996, Linda encargó a investigadores universitarios analizar las muestras usando un microscopio electrónico y una técnica conocida como espectrometría de fluorescencia de rayos X. El análisis reveló capas microscópicas alternas de los metales bismuto, magnesio y zinc, de solo micrones de grosor, una combinación que confunde a los expertos en metales exóticos. Creo que aquí tenemos tecnología que no hicimos. Muchos han traído piezas y fragmentos del mismo tipo. Actualmente estamos analizando metamateriales que se crearon con técnicas mucho más allá de nuestra tecnología. ¿Existen más piezas de estos objetos? Bien, por los últimos 15 años tuve una combinación de otra pieza del bismuto magnesio zinc y otra pieza menor del aluminio. Y
el par que tuve antes ahora está involucrado en pruebas militares. En 2019, Linda entregó muestras adicionales de los metales exóticos para ser examinadas por el ejército de Estados Unidos. Según Linda, aunque los fragmentos fueron supuestamente tomados de una nave que estaba en posesión del ejército en 1948, probablemente solo haya un puñado de personas que saben de su existencia. Ella espera que el examen de sus materiales pruebe que no fueron fabricados en la Tierra y tal vez quienes saben lo que realmente ocurrió en Roswell finalmente revelen tanto la verdad como lo que recuperaron al público. ¿Tienes alguna pista nueva de que tal vez alguien haya encontrado otros materiales recientemente? Bien, hay un geólogo en Roswell que me ha enviado emails diciendo que tiene metales exóticos y muchos otros materiales. Y creo que podríamos ir allí a ver qué ha encontrado hasta ahora y tal vez salir con él y explorar nosotros mismos. ¡Asombroso andando! Si varios discos voladores se estrellaron en el desierto de Nuevo México en 1947, ¿fueron recuperados todos los escombros hace mucho? ¿O podría haber restos que fueron tomados por lugareños curiosos y personal militar, y algunos que aún se encuentren a campo abierto, esperando a ser hallados? Roswell, Nuevo México. Julio de 1947. El mayor Jesse Marcel, el oficial jefe de inteligencia de la base aérea Roswell del ejército, viaja a Fort Worth, Texas, con los restos recuperados del sitio del accidente de Roswell. Él y el general de brigada Roger Ramey, jefe de la 8ª Fuerza Aérea, tienen pautado presentar sus hallazgos a los medios. Jesse Marcel vuela a Fort Worth, el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea, y le hablará al mundo sobre el accidente de un platillo volador en Roswell. Pero Roger Ramey le dice a Jesse Marcel, ¿podrías ir al cuarto de mapas un segundo? Quiero arreglar algunas cosas ahí. La historia de Jesse Marcel y el fotógrafo es que los verdaderos escombros habían sido tomados. Sostienes algo en alto, le quitas el papel de aluminio a un pescado en tu refrigerador y dices que fue lo que hallaste, no un disco. Y eso fue lo que hicieron y los reporteros se dieron vuelta y se fueron a casa. Para los investigadores de ovnis, la evidencia de que los verdaderos escombros de Roswell fueron de hecho reemplazados con un globo meteorológico puede hallarse en la notoria fotografía, junto con pistas de lo que le estaba siendo ocultado al público. Cuando el general Roger Ramey posaba para las fotografías con Jesse Marcel después de todo eso, pueden verlo muy claramente sosteniendo un trozo de papel. El general Ramey tenía un documento en las manos, el llamado Memo Ramey. El análisis forense moderno de documentos y el realce fotográfico han permitido a algunos investigadores acercarse a esto y buscar al menos algunas partes del texto. Lo que nos dice eso es asombroso. Algunas de las frases del memo son víctimas del accidente y disco que enviarán. Así que, obviamente, si la historia oficial es cierta, bien, esto no tiene sentido. Obviamente algo más que solo un globo meteorológico estuvo involucrado aquí y el memo podría ser el arma humeante. En lo que concierne a los investigadores de Roswell, el memo señala un encubrimiento y que el ovni estrellado y su tripulación extraterrestre fueron enviados desde la base y escondidos de la vista pública. Pero de ser cierto, ¿podría haber fragmentos de evidencia del accidente lo bastante pequeños para no haber sido hallados? La pregunta siempre es, bien, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está? Bueno, si la evidencia aún no ha sido excavada o sacada del suelo, no significa que no esté allí. Centro de Nuevo México, 19 de octubre de 2019. La periodista investigadora Linda Moulton Howe ha invitado al teórico de los antiguos astronautas, Giorgio Tsoukalos, a acompañarla en un viaje a un lugar del desierto en las afueras de Roswell.
muy cerca de lo que se conoce como el sitio del rebote. Según los testigos, uno de los 3 ovnis vistos en el cielo en julio de 1947 se estrelló en la Tierra cerca de este lugar y luego fue impulsado de nuevo al aire, rebotando como una piedra en un estanque antes de detenerse finalmente. Linda fue contactada por el geólogo Frank Kimbler, quien desea mostrarle misteriosos fragmentos de metal que encontró aquí y desea buscar más de ellos en el área. Linda, esto es muy emocionante. No había estado aquí en 2 años. Realmente ansío ver a Frank nuevamente, ¿sabes? Sí, me alegra que tengamos la ayuda de un geólogo, porque los geólogos ven la Tierra y saben que si hay escombros habrá algún tipo de variación en la Tierra. Y por lo que sé, él ha estudiado algunas áreas meticulosamente. Bien. Giorgio y Linda llegan al sitio del rebote y se reúnen con Frank Kimbler, un geólogo local y profesor de ciencias de la Tierra. Gusto en conocerte. ¿Cómo estás? Gusto en conocerte. Un gusto. Estoy muy bien, finalmente. Sí, tú y yo hemos estado persiguiendo artefactos de ovnis metales, por muchos años. Buscando piezas, así es. Sí. El profesor Kimbler ha pasado casi una década examinando áreas bajo la supuesta trayectoria de la nave de Roswell, con tecnología infrarroja y detectores de metales. Cuando un objeto se estrella, esparce una variedad de materiales por allí. Perillas, aparatos de control, plástico, cables, lo que sea. Si se está desarmando, dejará esas piezas atrás. Y ese es el tipo de piezas que quiero encontrar y de las que he encontrado algunas. Desde 2011, el profesor Kimbler ha descubierto más de una docena de fragmentos de metal que ha sometido a pruebas científicas y que han resultado ser muy singulares. Y por eso queremos salir allí y ver dónde has estado encontrando esperar. eso. Frank, Sí. ¿qué hay dentro de esto? Oh, esta es la magia. Bueno, es parte del material que he encontrado aquí usando un detector de metales. Oh, esto es muy interesante. Todo está torcido y enredado. Algo que esperarías que ocurriese en un accidente es tener metal compacto y también torcido. Cuando el profesor Kimbler mostró su caja de piezas de metal, lo primero que me impactó es que eran fragmentos muy pequeños. ¿Acaso podrían ser de un accidente? Estas piezas son pequeñas y son cosas que el gobierno no habría visto, no habrían podido encontrarlas. Sí, y aquí está mi magia. Hagamos una comparación aquí. Oh, miren eso, miren eso. Mira esto. Es como un cubo de nieve. Después de todos estos años, estas piezas lucen totalmente prístinas. Ese es el lado de magnesio zinc. Esto tiene capas también y es asombroso. Pero te apuesto que nunca has visto algo como esto. Por ser científico de la Tierra y geólogo, he visto todo tipo de materiales que existen por allí, pero nunca había visto algo como esto. Este fragmento que me está mostrando Linda es algo realmente asombroso. Nunca había visto algo así en toda mi vida. Y lo interesante de esto es que tiene capas, tiene bandas. Y esas bandas son muy similares a las que encontré en las fotomicrografías del material que tengo de aquí. Creo que Giorgio está sosteniendo algo hecho por otra inteligencia de algún lugar que no entendemos, y esto es verdaderamente extraterrestre. ¿Es posible que Giorgio esté sosteniendo un verdadero fragmento de una nave extraterrestre? Y de ser así, ¿podrían artefactos aún más increíbles permanecer aún en el desierto en las afueras de Roswell? El teórico de los antiguos astronautas, Giorgio Tsoukalos, y la periodista e investigadora Linda Moulton Howe están en un área en las afueras de Roswell, Nuevo México, con el geólogo Frank Kimbler. Tengo una de las fotos infrarrojas aquí que de hecho el contraste fue mejorado. En lo que concierne al profesor Kimbler, si una o más naves extraterrestres se estrellaron en el desierto, el mejor lugar para hallar más escombros es aquí.
Ahora estamos aproximadamente a 3 o 4 kilómetros de donde el objeto rebotó, según los relatos de los testigos. Esta, de hecho, es un área perturbada aquí, que es a donde vamos, y está justo donde, según estos relatos, la nave dejó un surco. Pueden notar que sucedió algo. Incluso parece que hay una pequeña marca de cincel que dejó la nave al caer. El área perturbada que identificó el profesor Kimbler ha llegado a ser conocida como el cincel. En 2002, la Universidad de Nuevo México en Albuquerque realizó una excavación arqueológica en esta área en busca de evidencias topográficas del accidente de un ovni. Hallaron un cincel con forma de V que parecía indicar que algo cayó y patinó a través del suelo como una nave aérea típica que se estrella dejando un gran surco allí. El autor Donald Schmidt, consejero del Museo Internacional del OVNI y del Consejo de Directores del Centro de Investigación, tomó parte en la excavación. Marcamos esa área. Hicimos pruebas con sensores electromagnéticos en los sitios para hallar posibles muestras del accidente, todo en un intento por hallar una pieza de esa evidencia faltante que demostrase de una vez por todas que esto fue algo extraordinario. La excavación recolectó incontables muestras de suelo del cincel y sus alrededores, pero curiosamente, el acceso a este cúmulo de evidencia potencial ha sido restringido por la Oficina de Manejo de Tierras desde entonces. Hay 270 kilos de cosas almacenadas en una bóveda en el Museo Maxwell en la Universidad de Nuevo México que nadie ha visto y tienen que ser examinadas. Las exigencias de los investigadores de ovnis para obtener acceso al contenido de la excavación de 2002 han caído en oídos sordos. En las casi 2 décadas desde entonces, el cincel en forma de V se ha llenado de sedimentos, pero muchos creen que si existen más escombros aún por hallarse, muy probablemente se encontrarán aquí. Debemos ponernos en marcha e ir allí para que puedan experimentar el hallar algunas de estas cosas que es asombroso. Muy bien, vayamos a explorar. ¿Y dónde crees que sea mejor ahora? Estamos en el lugar perfecto y cubriremos toda esta área de aquí. Descubrir fragmentos de escombros en un desierto tan vasto es una tarea intimidante, pero después de casi una década de examinar toda el área, el profesor Kimbler ha ubicado ciertos puntos álgidos. Algunos de los artefactos que trajo consigo hoy fueron descubiertos en este mismo lugar apenas el mes pasado. Justo sobre el área del suelo recorreremos de un lado a otro. Así. Cubriremos esto de lado a lado, de adelante a atrás, poco a poco. He estado aquí 6, 7 u 8 horas a la vez, moviendo esta cosa hasta que los brazos se cansan. Podemos cortar por aquí. ¿Estás esperando ese beat? Buscaremos en esta dirección general aquí. La nave básicamente tuvo algún tipo de falla mecánica o algo tal vez estalló. El profesor Kimbler sondea el área a lo largo del cincel, cubriendo meticulosamente cada centímetro. Después de casi 2 horas, no ha detectado ningún objeto de metal. Giorgio, mi brazo está a punto de romperse y espero que tú tengas un poco mejor suerte que yo haciendo esto. Claro, veamos. ¿Viste lo que estaba haciendo? ¿Ya Sí. está encendido? Y te dejaré mover esto. Eso Veamos. es. Funciona perfecto. Eso, Muy bien. Excelente. Tal vez puedas poner a fluir la magia en esto. Debemos dirigirnos aquí, porque esto está justo en la base de la colina y hay muchas rocas perturbadas. Podría ser un buen lugar para encontrar materiales que se hayan movido. A pocos minutos de comenzar a detectar metales, Giorgio capta una señal. Escuché algo. Sí. Hay algo. ¡Oh, Dios mío! Hay algo allí y tenemos que excavarlo. Déjame ayudarte a encontrar. Muy bien. Está aquí, en alguna Lo encontraremos, parte. tranquilo, lo encontraremos. Estás encima de él. Estás justo allí. Sí, allí. Veamos si está allí. Están en mi mano. Vaya. Ahora viene la parte difícil. Es un trozo de alambre. Muy bien, de acuerdo. Es un pequeño trozo de alambre. Un pequeño alambre. Lo conservaremos, lo llevaremos y lo analizaremos, porque podría tener algo extraño en él. Sigamos investigando esto. Debemos llevarlo y examinarlo. Giorgio le entrega el detector de metales a Linda, quien continúa a lo largo del cincel. A pocos metros de donde Giorgio detectó un trozo de alambre. Oh,
captan otra señal. Muy bien. Bien. Quítate el brazalete también. Te diré algo. Pongámoslo en esta mano. Eso es. Muy bien. Es otro trozo de alambre. Pero este luce extraño. ¿Por qué está tan torcido y enrollado? No tengo idea. Dijiste que si hubiese escombros, este sería uno de los lugares por causa del terreno geográfico. Y esto es lo que he usado una y otra vez para encontrar cosas. En lo que concierne a Giorgio y a Linda, cualquier objeto de metal hallado en la llamada área del cincel amerita un examen. Es posible que estos trozos de alambre representen escombros del accidente de 1947 que no fueron hallados por los militares. Londres, Inglaterra, 1986. El sargento Melvin E. Brown, quien sirvió en el Escuadrón 509 de la bomba atómica para la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, yace en su lecho de muerte en un hospital local. Con sus últimas palabras, Brown revela a su familia un secreto que ha guardado por casi 40 años. Un secreto sobre lo que vio en 1947, cuando estuvo apostado en Roswell, Nuevo México. El sargento Melvin Brown es otro actor clave en todo esto. Fue convocado por el alto mando después del accidente. Básicamente, fue asignado como guardia. Intrigantemente, hubo algunos camiones de remolque plano con lonas encima como resguardando algo. A la primera oportunidad miró dentro de la parte trasera del camión y allí estaban 2 de los cuerpos del sitio del accidente. Cuando estaba en su lecho de muerte, mencionó a Roswell. Días antes de morir, dijo, no era un globo meteorológico, no era de aquí. Y vi 2 de los cuerpos y no eran humanos. Los testimonios del hecho de muerte son una parte crítica de la historia de Roswell. Hay varios. Hay muchas razones por las que los testigos guardan silencio por tanto tiempo. ¿Temor? ¿Amenazas? Todo eso tiene una parte. Muchos investigadores de ovnis creen que, igual que estos testimonios en el lecho de muerte, solo es cuestión de tiempo antes de que la evidencia física de una nave extraterrestre estrellada finalmente aparezca. Y algunos incluso sugieren que tal evidencia ya ha sido descubierta. Albuquerque, Nuevo México. Aquí está, justo aquí. Un día después de descubrir alambres cerca del sitio del rebote de Roswell, Giorgio Tsoukalos y Linda Moulton Howe han viajado al laboratorio Theta Plate, donde son recibidos por el propietario Aarón Velázquez. Hola. Es un gusto conocerte. Bienvenida. Hola. El geólogo Frank Kimbler llegó más temprano con los fragmentos de metal que ha recolectado en los últimos 8 años en el sitio del accidente de Roswell y sus alrededores. Hola, Frank. Gusto en verte otra vez. Es un placer verlos. Estamos bien. ¿Cómo estás? Estamos listos ¿Listo para algunas pruebas? Esta es la parte emocionante. No Excelente. puedo esperar. Los fragmentos del profesor Kimbler serán probados científicamente junto con los alambres hallados en el desierto apenas ayer para determinar su composición química. Usaremos esta máquina. Es una máquina de fluorescencia de rayos X que puede identificar materiales, así que los someteremos a los rayos X y eso nos dirá de qué están hechos. Así que tiene la capacidad de mostrarnos los elementos que contiene esto dentro de cierto rango. Correcto, correcto. Bien, aquí vamos. Estamos viendo un gran pico aquí. Esto es hierro. Muy bien. ¿Qué más parece concordar? Bien. Selenio. ¿Qué demonios? Sí, esa es exactamente mi reacción. ¿Qué está haciendo selenio allí? Sé que el selenio se usa en la industria electrónica para semiconductores, sí. Continuemos y demos un vistazo al segundo alambre, por favor. Eso de allí es selenio. ¿Todavía? Sí. La composición del segundo fragmento de alambre parece ser casi idéntica al primero. ¿Podría la presencia de selenio, un semiconductor, indicar que eran parte de un aparato electrónico? Muy bien. Frank también trajo consigo varias piezas de metal que ha reunido en la misma área con los años y que aún debe examinar.
Bien, parece que concuerda con el hierro, pero tengo curiosidad por ese pequeño pico. Cobre. Muy bien. Es decir, concuerda perfectamente con el cobre. Así que sabemos que tiene algo de cobre allí. Y esto de aquí... diría que concuerda bien con el circonio. Vaya. Sí. Eso sería inusual. Esto concuerda con molibdeno. Ahora no solo tenemos circonio allí, sino también molibdeno. Y eso se considera impureza, Giorgio, pero no deberían estar allí. Pero, ¿qué significa cuando dices que no deberían estar allí? Porque es inusual para cualquier aleación que haya examinado previamente. Es parte de nuestra industria de alta tecnología. También es extraño para mí. Verías molibdeno en el acero inoxidable, pero no en una aleación de hierro y cobre. Sí. Sí. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Y en algunos casos se ha hallado circonio, donde se han probado materiales de algún modo relacionados con un accidente. He visto ¿No eso es cierto? yo mismo. En 2009, una solicitud de la Ley de Libertad de Información arrojó luces sobre una investigación realizada en la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea en 1949, el sitio en Ohio donde fueron llevados los escombros de Roswell. Según los documentos publicados, los metalurgos descubrieron circonio mientras examinaban trozos del extraño metal recuperado en el desierto de Nuevo México. ¿Es esta una pieza que hallaste donde estuvimos caminando? Por supuesto. De hecho, si pudiésemos ver de nuevo la imagen, hay una parte interesante allí, porque esta es la que mencioné antes, que contiene cráteres de explosión, porque estuvo en una, y puedo mostrar eso y probarlo. ¿Quieres que la examinemos? ¿Ven eso allí? ¿Ese foso? Ese foso de allí es un cráter de explosión. ¿Cráter de explosión? ¿Podría este curioso rasgo indicar que los fragmentos de metal que halló Frank en lugares distintos cerca de Roswell provinieron de objetos que estallaron? ¿Tal vez incluso una o más naves extraterrestres? Cuando el equipo prueba el resto de los fragmentos de metal, se sorprenden al descubrir que casi todos ellos parecen tener la misma composición química. Definitivamente hay similitud. Es decir, parece ser el mismo material, solo que en diferentes proporciones. Vaya. Así que podría ser lo mismo. Creo que tenemos la prueba. Solo necesitamos estudiarlos más. No puedo esperar para saber qué descubriremos después. La batería de pruebas que está siendo realizada por el ejército de Estados Unidos a los fragmentos de metal en capas podría tomar meses o incluso años. Mientras tanto, el material recolectado del sitio del rebote de Roswell ha sido enviado a otro laboratorio para un mayor análisis. Pero curiosamente, un elemento que ya ha sido detectado en los materiales del profesor Kimbler también ha sido hallado en otro fragmento de metal que se sospecha es un escombro de un ovni y de un lugar del otro lado del mundo. El incidente de Roswell sigue siendo el evento de ovnis mejor conocido en la historia, pero ha habido reportes de numerosos otros accidentes de ovnis en todo el mundo, además de la recuperación de extraños escombros de metal. En 1991, geólogos en busca de depósitos de oro en los montes Urales de Rusia hicieron un descubrimiento muy inesperado. A una profundidad de más de 9 metros, hallaron una extensión de pequeñas bobinas y resortes de metal. Los científicos rusos están hallando pequeñas nanopartículas. Hallaron miles de esas cosas. Tienen que verlas con microscopios y algunas de ellas solo miden una 10 milésima de centímetro. Hay todo tipo de espirales y piezas fabricadas. Cuando las observas, parecen ser exactamente el tipo de nanopartículas y piezas de maquinaria que estamos creando hoy. Lo que se ve bajo el microscopio electrónico es asombroso porque ves espirales, definitivamente algo que los científicos que investigaron estos objetos concluyeron que eran artificiales, hechos de tungsteno y molibdeno. Y eso es increíblemente interesante porque eso fue hallado exactamente en el sitio del rebote. El molibdeno
es el mismo material detectado en los fragmentos de metal que Frank Kimbler halló en el desierto en las afueras de Roswell. Es un elemento muy fuerte usado comúnmente en las naves espaciales de la NASA. Estas espirales microscópicas estaban hechas de wolframio y molibdeno. La temperatura de fundición del wolframio es de más de 3.300 grados y la del molibdeno es de unos 2.760 grados. ¿Alguna versión de la NASA de algún otro sistema estelar podría enviar una sonda aquí en la Tierra y podría fallar y estrellarse y la veríamos y pensaríamos, vaya, ¿de dónde vino esto? Tal vez algún día podamos crear nuestro propio Roswell cuando enviemos nuestra primera sonda a la estrella más cercana. Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que docenas de visitantes a los montes Urales han reportado encuentros con extrañas naves con forma de cigarro que dejan un rastro de fuego en el cielo. ¿Podría este ser el Roswell ruso? De hecho, quienes viven en los montes Urales, tal vez con más frecuencia que quienes viven en otras partes de Rusia, presencian fenómenos extraños en el aire y en el suelo. Los montes Urales son un espacio muy interesante en la historia paranormal de Rusia. Y los he estudiado mucho porque siempre ha habido increíbles avistamientos de ovnis en los montes Urales. Hay historias de civilizaciones que han desaparecido o se metieron bajo la tierra, como el llamado pueblo enano de los montes Urales. Si las nanopartículas descubiertas en los montes Urales son escombros de una nave alienígena estrellada, estas crean otra intrigante posibilidad, porque basándose en la profundidad a la que fueron halladas bajo tierra, podrían haber sido depositadas allí hace miles de años. Se piensa que estas cosas deben tener 50.000 años. Así que, ¿es este también un campo de escombros de una nave extraterrestre estrellada en los montes Urales? Podría haber sitios de accidentes en todo el mundo que tengan cientos o miles de años, hasta los tiempos modernos. Abundan los rumores de que hay instalaciones ubicadas en todo el mundo que contienen los restos de naves extraterrestres estrelladas, como en las remotas colinas de China, en Pine Gap, en Australia, y en Rodlow Manor, en Inglaterra. ¿Quién sabe si en la cronología de la historia del planeta Tierra hubo más naves como la que se estrelló en Roswell? Es posible que Roswell sea solo uno de muchos lugares en el planeta Tierra donde pueden hallarse escombros de naves extraterrestres estrelladas. Tal vez las pruebas adicionales realizadas a los fragmentos de metal desenterrados cerca del sitio del rebote de Roswell revelarán evidencia indiscutible de una visita alienígena. Albuquerque, Nuevo México. Giorgio Tsoukalos se reúne con Linda Moulton Howe en su hogar 2 semanas después de enviar los materiales recolectados en el sitio del accidente de Roswell a un laboratorio en Dallas, Texas, para pruebas adicionales. Aarón Velázquez, quien realizó las pruebas iniciales, ha recibido y analizado los datos. Hola, Aarón. Es un placer verte. ¿Cómo estás? Gusto en verlos. Estoy bien. Estamos sentados aquí, sumamente ansiosos. ¿Qué puedes enseñarnos? Bien, descubrimos que de las muestras del material de Frank, 3 de ellas, aunque sean iguales al resto, tienen una muy alta concentración de carbono, mucho más alta que el aluminio a pesar de lo que parece. Hubo algunas suposiciones de que podría provenir de un alto calor, así que eso fue extraño. Pero aún más extraño es que tuvimos una muestra de las 5 que tenía indio, que es un elemento muy extraño, así que no es el tipo de cosa que suceda por accidente, lo garantizo. Así que hablamos de algo muy extraño aquí, ¿cierto? Sí. Bien, ¿qué hay de esos alambres que hallamos? Sí, eso también es extraño. Los elementos que hallamos en el alambre eran explicables, excepto que contenía indio. ¿Qué hay de evidencia de impacto y calor? Sí, eso fue otra cosa que notamos. Era muy obvio bajo el microscopio electrónico que estos habían sido sometidos a un calor muy alto, se derritieron. También había algunos cortes obvios, así que fueron cortados o rebanados por
alguna acción con los años, o quizás en un impacto. Bueno. Eso es increíble. Sí, es muy interesante. Para Giorgio y Linda, los resultados no son menos que asombrosos. Múltiples pruebas han confirmado ya que los materiales recuperados en el sitio del rebote de Roswell son de naturaleza muy inusual y muestran evidencias de haber estado sometidos a una explosión. ¿Podría el extraño material en capas examinado por el ejército de Estados Unidos resultar ser aún más extraordinario? Con el bismuto magnesio zinc lidiamos con tecnologías que asombran a personas expertas en metales exóticos porque ellas no pueden hacer esa aleación. Y un físico me dijo que esto es la clave, es la razón para que este tipo de tecnología haga posible que los objetos voladores no identificados se muevan de tan asombroso modo. ¡No! Y en este asunto de encontrar más materiales de ovnis, aún estoy tras el rastro. A menudo me dicen que sugerir que un ovni, una nave extraterrestre, se estrelló en Roswell no tiene sentido, porque los extraterrestres pueden volar a través de la galaxia y se estrellan en la Tierra. Bien, sí, ¿y saben por qué? Porque es tecnología y la tecnología falla. Yo creo que podría haber más materiales allí por encontrar. ¿Existe evidencia física de una presencia extraterrestre en la Tierra justo bajo nuestros pies? ¿Podría haber escombros de naves alienígenas estrelladas no solo en el desierto de Nuevo México, sino en todo el mundo? Tal vez los materiales que ya han sido descubiertos pronto brinden la prueba final de que no estamos solos en el universo o incluso en nuestro propio planeta.